Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Mejores equipos, etcétera, etcétera, y no van a querer ir a trabajar a otro lado. Ese es un impacto negativo de ese proyecto. Entonces hay que computar, hay que detectar en la evaluación social del proyecto o económica del proyecto. Es mucho más difícil que la privada, porque hay que captar una serie de impactos positivos y negativos que no son tan claros y tan evidentes como en una evaluación privada, donde uno mire, bueno, de dónde me viene la plata, a dónde voy a poner la plata, y más o menos fácil. Acá hay muchos efectos que no son tan claros y hay que, lo primero es ser capaz de identificar. Lo más difícil es identificar los impactos. Después, lo segundo es evaluar, darle valor a esos impactos. Bueno, suele haber cadenas, como decimos acá, tratar de seguir, y se trata de realizar la identificación de impacto del proyecto. No se tiene que tratar de seguir la cadena de efectos, porque si no, no terminaríamos nunca, ¿no? Esto me produce aquello y aquello, lo otro, y lo otro, lo otro. No, es el primer impacto que produce el proyecto. Ahí lo cortamos. Bien, bueno, impactos, por ejemplo, negativos, seguimos con otros impactos sobre el comercio internacional. Entonces acá, sobre recursos, pues, lo otro, sobre el comercio internacional. Pueden ser también positivos o negativos, ¿no? ¿Por qué? Pues el comercio internacional se traduce a través de la oferta o demanda de divisas, que es un recurso normalmente escaso en todos los países. Entonces, un proyecto puede ser generador de divisas, porque se va a dedicar, por ejemplo, Bosnia, todo lo que produce Bosnia se exporta. Entonces a Uruguay le viene fantástico porque un país chico con poca exportación, esto le aporta un gran volumen de divisas y entonces un impacto positivo significativo. Para otros casos, quizá un proyecto no exporte, pero le consume muchas divisas porque los materiales son importados, la inversión es importada, quizá los insumos después de operación son importados, entonces ahí habría un impacto negativo de divisas, o sea, sobre el comercio internacional. Otros casos no, que pueden tener un impacto negativo inicial, por ejemplo, todo es importado, pero después eso empieza a generar divisas porque está dedicado a la exportación y entonces empieza a recuperar. Entonces hay que detectar ambos impactos sobre el comercio internacional, sean positivos o negativos. Después ustedes lo van a poder leer con más detenimiento. Bueno, esos impactos indirectos sobre el consumo. Bueno, están los cuatro, pero allá el consumo dijimos directo e indirecto. Esos cuatro impactos generan cambios particulares para la economía, pues no producen modificaciones en consumo bien importado, producen entre otras cosas modificaciones en la cantidad de divisas disponible de lo que favorece. Bueno, entonces acá como una reseña. Impactos positivos, incremento en consumo de bienes y servicios o bienes meritorios, se llaman así, bienes meritorios serían bienes esenciales también. Agua, alimento, vestimenta, vivienda de uso único, etc. Incremento en la exportación y consecuente incremento de divisas, reducción de importación y consecuente ahorro de divisas, liberación de recursos productivos. Yo, por ejemplo, un proyecto, una central de generación eólica o térmica, geotérmica de energía, tiene sus impactos, puede ser negativos, ¿no? Por un lado, pero tiene impactos positivos. Por ejemplo, libera uso de recursos, no usa más gasoil. Entonces, ese ahorro en el uso de gasoil, digamos, que yo podría necesitar para generar la misma cantidad de kilowatts de energía, es un impacto positivo de ese proyecto, de una central geotérmica o una central eólica de termolinas. Ahora se están poniendo en Patagonia, ¿no es cierto?
bueno, me ahorra recursos que son escasos, por otro lado, o tienen una cierta limitación. Bueno, y al revés, los impactos negativos: disminución del consumo de bienes meritorios, reducción de exportaciones, sacrificio de divisas, aumento de importaciones, compromiso de utilización de recursos productivos. Por ejemplo, eso del agua. Muy lindo este proyecto de la minería, bla, bla, exportamos, pero me produce efectos sobre la mano de obra, pero me consume agua. Entonces, todo, no hay nada que sea majestuosamente bárbaro y que todo sea positivo, sino que todas las cosas, como siempre, en la vida tienen su beneficio, su impacto positivo y su impacto negativo. El tema es determinar de ese conjunto una evaluación global sobre el conjunto de la sociedad, sobre el bienestar de la sociedad. Tratando de ver, bueno, está bien, hay cosas negativas y hay cosas positivas. ¿Qué pesa más para ver si llevamos a cabo o no la inversión? Bueno, como no son cosas tan claras como ingreso y egreso de dinero, cuando uno dice, bueno, recibo más que lo que pago, me conviene, ¿sí? Así, acá no, porque digo, bueno, ahí entran muchas valoraciones subjetivas. Entonces, sí, mirá todo lo que vamos a producir exportando líquido, y la mano de obra que va a tener trabajo, y una serie de cosas. Y el otro dice, sí, y el agua que vamos a consumir, bueno, ¿qué vale más? Y bueno, ahí ya no es tan fácil decir qué vale más, socialmente. ¿Por qué? Porque aparecen componentes, criterios personales, sociales, políticos, culturales, en donde, bueno, es mucho más difícil ponerse de acuerdo. Por eso la evaluación social del proyecto es más conflictiva, incluso en sus resultados. Acá no es tan 2 menos 1 o 7 menos 5 es 2. Porque calcular 7 no es fácil, y calcular 5 no es fácil. Después la diferencia sí, pero ¿cuánto vale 7 y cuánto vale 5? Si vale 7 realmente y vale 5 realmente, es donde se arman los líos habitualmente. Bueno, si muchos de ustedes van a tener, probablemente, se desempeñen en el futuro en el sector público. En el sector público, nosotros no tenemos mucha práctica en esto, lamentablemente. Cuando vienen proyectos financiados por el exterior o algunos proyectos nacionales, se pide que se haga la evaluación social del proyecto, aunque eso debiera ser una obligación. La Argentina tiene la ley de inversión pública a nivel nacional que obliga a que todos los proyectos de inversión pública tengan la evaluación social del proyecto o económica del proyecto. Bueno, en Jujuy no lo tenemos. Debiéramos tenerlo, para que no sea a ver de dónde viene el viento, ¿no es cierto?, si me conviene o no, o el método dígito oscilante, más o menos, ¿no es cierto?, me parece que va a andar bien, ¿no? Me parece que va a andar mal, sino que lo hagamos aún con las limitaciones que tiene la evaluación económica del proyecto, que lo hagamos más técnicamente. Bueno, de eso va a depender de que ustedes sepan hacer eso, porque si dicen mañana hay que hacer y nadie sabe hacerlo, estamos mal. Y probablemente ustedes, que se van a ir incorporando a la actividad pública, muchos de ustedes, puedan ser desde adentro, tratar de influir en los dirigentes que no saben una papa de todo esto, no están enterados, como dicen los españoles, ni se enteran de que esto es necesario. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el uso de recursos públicos. Y los recursos públicos, como todos los recursos, primero son escasos. O sea, no alcanza para hacer todo lo que necesitamos hacer. Entonces hay que darle prioridad. ¿Y en qué invertimos? Primero en esto, después en esto, después en esto. ¿Y en qué no? Porque no nos alcanza. Bueno, ¿qué entra en lo que nos alcanza y qué entra en lo que no nos alcanza? Debería depender de esto y no de a mí me parece, yo creo, o me resulta más simpático, soy amigo de aquello del otro, sino hacer un uso más eficiente del recurso que socialmente nos convenga más a todos. O sea, a la sociedad le convenga más, no al dirigente político, no al intendente o al gobernador o a lo que sea que le convenga a él, sino a la sociedad. Porque los recursos son de todo. Eso es otra conciencia que no tenemos, que esos recursos públicos los ponemos todos los días.
Cuando compramos el pan, estamos poniendo un pedacito para eso, porque estamos pagando impuestos. Por ahí no tenemos en cuenta, dicen, sí, el gobierno ha gastado. ¿Y dónde sacó el gobierno? El bolsillo nuestro de cada día, ¿no es cierto? Bueno, si no tomamos conciencia de eso, nunca le vamos a reclamar al gobierno, a los gobiernos, cualquiera sea, que gasten bien. Porque creemos que es la plata del gobierno. Como es la plata del gobierno, y bueno, el gobierno total. No, la plata es mía. De cada uno de nosotros que la usa el gobierno. Entonces debiéramos ser conscientes de una de las cosas que falta en Argentina, conciencia social. Conciencia de que esos recursos que están en el Estado y que son los funcionarios públicos los que deciden en qué usarlo, es nuestro, no es de ellos. Ni siquiera es del Estado, es nuestro. Y entonces nosotros debiéramos ser capaces de exigirle que lo usen de la mejor manera posible para el beneficio de quién, de la sociedad, del conjunto, del bienestar del conjunto. No es nada más ni nada menos que eso. Pero si nosotros no hacemos los tontos, los distraídos o no nos damos cuenta de esto, nunca vamos a lograr que esto se haga. Y eso se logra en cada cosita, en cada día. Bueno, esto es lo mismo, se deduce de cómo se mide el impacto de la comparación del escenario del proyecto y sin proyecto. Esto es lo mismo que el principio básico que vimos en la evaluación privada, no antes y después, sino con y sin. ¿Se acuerdan? Que era un principio básico que habíamos señalado. Se identifican por separado los impactos positivos brutos de los impactos negativos brutos, o sea, no se compensan, acá somos contadores a ultranza, no se compensan débitos y créditos, sino se expresa cada uno por sus modos. Bueno, otro concepto importante, voy a lo subrayado, las transferencias puras se excluyen de la evaluación económica. ¿Qué se llama transferencias puras? Como dice ahí, los intercambios monetarios, que no están respaldados por intercambio de bienes o servicios, o sea, que no son contraprestación de bienes y servicios. Por ejemplo, cuando yo pago un impuesto, los impuestos están excluidos de la evaluación social, porque es una transferencia pura. Distinto es la tarifa. Cuando yo pago una tarifa de luz, de agua, porque me prestan el servicio, eso sí. Pero cuando yo pago un impuesto, o sea, por eso toda la evaluación social del proyecto, los precios que se usan, ¿se acuerdan del P por Q famoso? Está en todo, acá también, cada elemento tiene un P por Q. Bueno, ese P es sin impuesto. O sea, tengo que sacarle el IVA, por ejemplo, básicamente el gran impuesto, de los P tiene que estar aparte. O sea, entonces, si yo gasto 1 millón de toneladas de cemento para hacer la autopista y la tonelada cuesta 80.000 pesos, digamos, 80 pesos al kilo, la bolsa, bueno, no sé, no importa el monto. Pero esos son impuestos. ¿Cuánto es el impuesto? 64. Tengo que evaluar a 64, no 80. O sea, sin impuesto. Que son transferencias, como dice acá, apuntador de recursos. Bueno, también aquí hay datos estadísticos, tanto cuantitativos como cualitativos. Vamos a ver que nosotros en evaluación privada todas las evaluaciones son cuantitativas. Medimos cuantitativamente los ingresos, los egresos y después los operamos con ellos, pero todo es cuantitativo. En la evaluación, vamos a ver el elemento enseguida, hay métodos que usan información cualitativa, no solo cuantitativa. Es una diferencia importante de esta evaluación. Para eso hay que realizar tipos de investigaciones que son de tipo descriptivo y explicativo. Las variables son aquellos, ustedes saben que varían. Cada variable hay que encontrar un indicador, o
sea, aquello con que medimos el comportamiento de la variable. Se define, dice, como la medición cuantitativa de variables en condiciones determinadas. Una variable puede tener más de un indicador puede servir para más de una variable. Eso si lo están viendo ahora en metodología de la investigación, ¿están haciendo ahora metodología? No sé dónde lo están haciendo. Ahora, bueno, estarán viendo eso seguramente, porque tiene que ver para cualquier otra. Y esos indicadores serán cuantificados, como dice, antes y después del proyecto. Vamos a seguir con otra cosa. Metodologías. Bueno, también acá se hacen estudios para evaluar viabilidad comercial, técnica, legal, organizacional y financiera, y es lo que ya vimos, que es el análisis de factibilidad del proyecto. Recuerden que tenían estos conceptos: comercial, técnica, legal, organizacional y financiera, si se trata de una inversión internacional, o socioeconómica, si se trata de evaluar el impacto en la estructura global del país. Bueno, acá repetimos un poco otro concepto. Evaluación socioeconómica. El procedimiento consiste en identificar, que es lo más importante, te dije recién, medir y valorar en términos monetarios los beneficios y costos sociales que generará el proyecto a futuro durante el periodo de horizonte de evaluación. Como los costos se identifican usualmente en la inversión y los costos anuales de operación y mantenimiento, y como beneficio la valoración que hace la sociedad de los bienes y servicios que producirá el proyecto. Y ahí incorporamos valoración que hace la sociedad. Ese ya es un aspecto cualitativo, porque no tenemos precios en este momento. Vamos a ver cómo manejamos los precios. Yo les dije una primera cosa: que el precio en la evaluación privada, ¿no? El precio es menos el impuesto en la evaluación económica. ¿Sí? Esto es lo que les dije recién. Pero vamos a ver además que ese precio sin impuestos, que usamos para la evaluación económica, hay en algunos proyectos en que no es posible establecer un precio. Entonces eso vamos a sustituir por una valoración social, o sea, lo que la gente valora. Enseguida voy a comentar el método que sirve para hacer eso cuando no tengo un precio. Bueno, los flujos se hacen igual, se determinan flujos, como en la evaluación privada. Vamos a tener flujos financieros y flujos y otros, o sea, porque hay flujos financieros, en el proyecto hay que poner plata en la salida. Después tengo un proyecto, tiene una operación, o sea, por ejemplo, vamos a hacer, voy a comentar un caso. Se está haciendo, en este momento se está llevando a cabo el sistema de mejoramiento, no de mejoramiento, sino de instalación de tratamiento de líquidos cloacales en la quebrada Humahuaca, de Tilcara a Volcán. Es un proyecto que no tenía el sistema de tratamiento de líquidos cloacales, así cloacas, para decirlo. Tenían pozos. En algún caso muy chiquito había una cloaca que no servían, no estaban dimensionadas para el tamaño de la población que hoy hay, etcétera, etcétera. Entonces se hizo un proyecto para eso. Bueno, ese tiene un costo de inversión. ¿Cuánto cuesta hacer toda la red, las estaciones de bombeo, las estaciones de tratamiento de residuos, etcétera? Pero después tiene un costo de operación. Eso hay que mantenerlo. Los horizontes en estos plazos que les dije, en estos proyectos son realmente 25 o 30 años. Entonces se evalúa durante 25 o 30 años cuánto cuesta mantener en operación el sistema. Si no es cuestión de que a los 3 años ya no funcione la planta de tratamiento de líquidos cloacales, tiene que seguir funcionando por 25 años, 30 años. Y en algunos casos tiene que haber inversiones de renovación, porque hay equipos, por ejemplo, equipos electromecánicos que tienen una vida útil de 10 años. Los 10 años hay que sustituirlos. Quiere decir que voy a tener 3 inversiones durante la vida del proyecto. Voy a tener que prever eso. Bueno, ahí hay flujos financieros. Pero también después voy a incorporar flujos que no son financieros, que tienen que ver con estas funciones, con estos impactos en la función del bienestar, ¿cierto? Y entonces ahí voy a tener que
medir esos impactos de otra forma y después, como después lo tengo que llevar todo a números y a pesos, de alguna forma, pues si no, como sumo ingreso o egreso financiero con mejora en la calidad de vida. Le tengo que dar un valor a esa mejora en la calidad de vida. Por ejemplo, ese proyecto, uno de los beneficios del proyecto era disminución de las enfermedades de origen hídrico y reinfantil, básicamente. Entonces, bueno, ese es un impacto efectivo del proyecto. Entonces uno puede estimar en cuánto disminuyen las enfermedades de origen hídrico en la zona del proyecto. ¿Sí? Y hay una serie de parámetros que hay que estudiar. Una vez que uno estima eso, después hay que darle un valor. ¿Cuánto cuesta cada enfermedad disminuida? O sea, cada chiquito que no tiene diarrea durante 30 años. Y eso tiene un valor. Ese valor sale de los costos que significa la atención de ese chico cuando tiene diarrea. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de valorar ese impacto sobre la función de bienestar. ¿Es un impacto positivo en la función de bienestar? Sí, los chicos se enferman menos. Y incluso se disminuye, que es una causa muy significativa de mortalidad de chicos, infantil. Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta que no se mueran tantos chicos, que se mueran muchos menos chicos? ¿Cuánto cuesta? Digamos, ese es un beneficio del proyecto. ¿Y qué otro beneficio es que no se enfermen? No solo que no se mueran, sino que no se enfermen. Bueno, hay que valorar esos beneficios. Y eso ya no es tan fácil. Entonces ahí trabajamos con lo que se llaman estos precios, se llaman precios sombra o de cuenta. No todos los precios son los precios de mercado. Son los precios sombra de cuenta que ustedes también lo habrán escuchado nombrar en algún momento en macro. Bien. Bueno, los mecanismos, una vez que uno arma el flujo de fondos, lo difícil es identificar los impactos, valorar los impactos y armar los flujos de fondos. Que en definitiva, una vez que tengo identificado y valorado los impactos, después armar el flujo de fondos es distribuirlo en el tiempo. Eso es lo difícil. Una vez que está, el resto es van, TIR, periodo de pago, beneficio costo, lo mismo. Los indicadores utilizados son el VAN, la tasa interna de retorno y la tasa de retorno instantánea, que bueno, es una derivación de la tasa de retorno. Es, en vez de ser discreta, salta ramos continua, con logaritmo neperiano, que han estudiado eso en cálculo, la tasa instantánea. Bueno, ahora, o sea que los métodos de evaluación van a ser los mismos. Básicamente son estos. Probablemente no el periodo de recupero, porque acá no hay un problema de liquidez. ¿Sí? Pero sí van, TIR y beneficio total. Son los criterios con que vamos a evaluar la inversión. Lo difícil es armar el grupo de fondos. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí están los precios sombra que acabo de mencionar. Bueno, y para valorar la valoración de los beneficios, como digo, en general los costos son más fáciles de valorar. Los costos son más fáciles de valorar. Porque realmente los costos en general, no siempre, pero tienen impacto monetario. Hay otros que no. Por ejemplo, esto, pérdida de agua para riego, por ejemplo, hay que darle un valor. Entonces uno dice, bueno, ¿qué impacto tiene esa pérdida de agua? Yo, por ejemplo, dice que el trabajo de situación socioeconómica de este proyecto de la quebrada era al revés, ahí había un beneficio. ¿Por qué? Porque hoy las aguas servidas se vuelcan al río Grande y entonces el río Grande viene contaminado. Entonces esa contaminación, además de la enfermedad hídrica por un lado, afecta la producción de frutas y verduras de la quebrada, que tienen contaminación de Escherichia coli. Y eso produce enfermedad. Bueno, un beneficio es que el agua que se vuelca ahora, una vez tratada a través de plantas de tratamiento, ya no es contaminante
y entonces esa agua va a seguir regando la producción en igual cantidad, no hay aumento de agua, podríamos decir, pero ahora el agua es sana, no es contaminada. Entonces ahí tenemos un beneficio, que también, además del tema de enfermedad que te comenté, puede ser, si se puede usar, decir, bueno, yo soy productor de fruta y verdura, sobre todo de verdura, en la quebrada, que antes quizá no me compraban más porque había gente que sabía con qué se regaba, cómo estaba el agua con que yo regaba. Cuando sepan que ahora el agua ya no está contaminada, quizás me compren más y entonces yo puedo vender más. ¿Sí? Entonces también hay impactos positivos de ese tipo. Bueno, los métodos para valorar estos beneficios sociales, en algunos casos son cosas también, es lo que se llama valoración contingente. Son métodos especiales de valoración de flujo. Se hace a través de encuestas. Por eso ahí se discute por allá, ¿no es cierto? La evaluación es personal, social, ¿no? O sea, no es médica solamente, sino es una valoración de tipo personal. Entonces, esa es una. El otro se llama el método de precios hedónicos, que se aplica para el mercado inmobiliario. Por ejemplo, en este mismo proyecto se valoraba, bueno, un proyecto es cuánto aumenta el valor de la propiedad inmueble en todos los pueblos de la quebrada por tener ahora cloacas. ¿Valen más o valen menos? Valen más. ¿Cuánto? Entonces hay que hacer la valoración. ¿Cuánto valen hoy las casas y los terrenos de esos? Cada pueblo de la quebrada, de cada zona, de cada pueblo, y cuánto valdrían con cloacas. La diferencia es un beneficio del proyecto. ¿Por qué? Porque incrementa el valor del patrimonio de los habitantes, o sea, de los dueños de esos inmuebles. Ese es otro método, entonces, que eso se aplica a se llama precios hedónicos a la propiedad inmueble. Y otro es el de beneficio y costos marginales, que es al que todo se tiende, digamos, en todo el mundo, y todos los organismos internacionales tienden a que finalmente sea el método con más de aplicación, que significa en definitiva medir, no voy a entrar en eso, micro, ¿no es cierto?, pero es medir, calcular costos y beneficios marginales, que tiene que ver con la edición de la parte que se apropia del consumidor, del excedente del consumidor. La ampliación del excedente del consumidor es el resultado del beneficio, costos y beneficios marginales, que también se aplican en estas devoluciones. Bueno, acá una explicación un poquito más detallada, precios contingentes, encuesta domiciliaria. Como hay precios que yo digo que no estamos dispuestos, no hay precios, por ejemplo, en este caso yo les dije que los impuestos no van porque son transferencias, ¿no? Pero las tarifas sí. Entonces la gente ahora que va a tener cloaca va a tener que pagarle al prestador, que es Agua de los Andes, una tarifa por el servicio de cloaca. ¿Sí? Antes no pagaba. Entonces ese es un costo del proyecto. Hay un impacto negativo para la sociedad, va a tener que pagar. ¿Por qué? Por un servicio. Bueno, ¿y cuánto vale ese servicio? Una cosa es cuánto quiere cobrar el prestador, Agua de los Andes, y otra cosa es cuánto la gente, digamos, teóricamente el precio, ¿ustedes se acuerdan? Valor versus precio. ¿Sí? Precio lo pone el oferente, Agua de los Andes en este caso. Dice, la tarifa por cloaca ya tiene un cuadro tarifario. ¿Sí? La gente valora o no, si valora, mucho o poco, ¿sí? Y en realidad el criterio de decisión que nosotros dijimos era, si el valor es mayor que el precio, invertimos, pagamos, compramos, y si no, no. Pero acá la cloaca ya la vamos a hacer, no le decimos, porque la cloaca sí, bueno, te colgó, no, entonces no, paso el cañón por arriba y saltearle la casa de ella y no conectarle, no. Tengo que hacerlo todo. Entonces, el tema es ver cómo valora la gente ese servicio.
Independientemente del precio. Después incluso el Estado puede decir no les cobro. Este es un problema del Estado. ¿Sí? O subsidio. No importa. Entonces, este es el método de valoración contingente, que es preguntarle a la gente, que también se llama disposición a pagar, que le da, ¿usted cuánto está dispuesto a pagar por cloaca? Entonces eso me da una idea de lo que valora el servicio. Este método es muy usado en todo el mundo. Yo personalmente no lo usé en esta evaluación y expliqué, porque la gente del BID que financia el proyecto quería que yo lo aplique. Dije que acá tenemos una cultura que la gente no valora los servicios. Entonces no está dispuesto a pagar nada. O va a pagar muy poquito. La gente sí quiere las cloacas. Ahora, ¿y cuánto está dispuesto a pagar? Ah, no, nada. Porque acá tenemos la cultura del derecho. Es mi derecho tener cloacas. Sí, tu derecho. ¿Cómo pagarlo? Bueno, ¿quién lo paga si no? Alguien paga. ¿O ustedes creen que se puede hacer cosas sin pagar? No, alguien lo paga. No lo paga el que usa, paga alguien. De alguna manera. Quizás no le aparece en la factura del otro, usted está pagando la cloaca que ella no paga. No, pero aparece porque tiene otro servicio que no se puede hacer, una escuela que no se construye, un camino que no se pavimenta, en fin, millones de cosas, menos sueldo para el empleo público, en fin, cosas. Esos son los pagos de estos que no pagan. Entonces, ahora, si aplicamos el método en la cultura del Jujuy, es ¿cuánto está dispuesto a pagar? Nada, porque acá es la cultura del derecho. ¿Sí? Una sola cara, no está la cara de la obligación, la contracara. Entonces, acá es un problema aplicar este método del contingente. No en todos lados, pero en la Quebrada y Puna particularmente es más difícil aplicar ese método porque no va a dar nada. Entonces el beneficio que sale va a ser nada. Bien. El otro método, el precio hedónico, bueno, el incremento de valor, que dije es un problema más técnico, más de los expertos inmobiliarios. Bueno, el beneficio y costos marginales, como les expliqué, ¿no es cierto? Bueno, ahí cito algunos software que hay, ¿no? Que estén enterados. Bien, bueno, esto es lo básico de evaluación social del proyecto que yo quería comentarles, que sepan de qué se trata, para qué sirve, cuándo se usa y las diferencias básicas fundamentales que hemos reseñado muy rápidamente respecto de la evaluación privada del proyecto. Entonces sería muy importante que nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, sepan que existe y que se aplique y que nosotros como ciudadanos queramos que se aplique para lograr un mejor uso de los recursos de todos. Bien, vamos a empezar entonces ahora sí, la unidad 6 de nuestro programa, que es la administración, la inversión y administración de capital de trabajo. Hasta aquí lo que nosotros vimos fue la inversión en activos financieros y en activos fijos preponderantemente, que dijimos que necesariamente siempre van acompañados de capital circulante, que eso, su monto, su determinación, y vamos a ver después, ahora es después, para que veamos en qué consiste y cómo se hace. Bien, bueno, acá vamos a ver el capital de trabajo, su concepto, las estimaciones de cómo estimamos el volumen, la cantidad de capital de trabajo necesario, sea para un proyecto nuevo, sea para una empresa en marcha, que ya esté funcionando. Vamos a hablar de liquidez y solvencia y sus mediciones. Después vamos a ver la administración de cada uno de los tres componentes fundamentales del capital de trabajo. El efectivo, el crédito y su sistema de cobranzas y los inventarios. Eso es esta unidad. Bueno, vamos a empezar entonces con el concepto. Tenemos capital de trabajo bruto y capital de trabajo neto. Capital de trabajo bruto
está compuesto precisamente por esos tres grandes conjuntos que yo acabo de mostrar en el programa de la unidad: el efectivo, los créditos que nosotros otorgamos, y los inventarios en bienes de cambio. Realmente cuando hable de esto no voy a decir inventario en bienes de cambio, es inventario directamente, a pesar de que todos los inventarios, ustedes saben, los bienes de uso están en el inventario también. Cuando nos referimos a inventario a seca, hablamos de inventario de bienes de cambio, o sea, vamos de la materia prima, insumo, bienes en proceso, semi-elaborado, productos terminados, toda la gama, ustedes ya conocen. Bueno, y ese es el capital de trabajo neto. ¿Por qué se llama capital de trabajo? Bueno, porque es el que permite que el otro capital, el capital fijo, el activo fijo, que era el componente principal de la inversión, del proyecto de inversión que vimos, trabaja. El camión que compré cuesta $1.000.000, pero si no le echo $1.000 de combustible no trabaja. La inversión en capital de trabajo es chiquitita, pero es esencial, porque si no pongo, si tengo $1.000.000 y no tengo $1.000.000, ese millón no sirve para nada, no trabaja. ¿Sí? Bueno, solo después el combustible, el aceite, la goma, el manejante, ¿no? El chofer, que es parte también del capital de trabajo. ¿Sí? Bien, entonces por eso se llama capital de trabajo. En general, en una vieja denominación de hace 50 años, esto se llamaba también, y todavía en España se usa, por ejemplo, el capital circulante. Se llama circulante porque es un capital que da vuelta más rápido. El capital fijo, como su nombre lo indica, está fijo, está quieto, o sea, compro un camión que dura 10 años, hago una fábrica, compro una finca, ¿sí? Está fijo, no que sea que el camión se mueva, pero digamos, me refiero que está siempre el mismo camión. En cambio, el capital circulante se gasta en el primer consumo. El capital fijo no se gasta en el primer consumo. El capital circulante sí. Pongo a andar el motor y se va gastando el combustible. ¿Sí? Entonces, tiene un uso, una vida útil de primer uso. Bueno, y también está el concepto de capital de trabajo neto, que es el mismo capital de trabajo bruto, como todo concepto de neto es una diferencia entre dos cosas, y esta diferencia es entre el capital de trabajo bruto, que en este caso dijimos suma de efectivo, crédito e inventarios, menos aquella parte que los terceros, en general esos terceros son proveedores, nos financian, nos fían de ese capital. En general los inventarios, está referido fundamentalmente a los inventarios. Yo compro 1.000 litros de combustible que lo voy a ir usando la próxima semana, y por ahí el proveedor de combustible me financia una semana y le pago a la semana. Yo empiezo a usarlo mañana y lo voy usando, y la semana que viene, cuando voy a cargar de nuevo los 1.000 litros que supongamos consumo en la semana, recién pago los 1.000 litros de la semana pasada. El crédito a proveedor. Básicamente el crédito a proveedores cuentan por pagar. Quiere decir que el capital de trabajo neto es básicamente el capital de trabajo bruto menos las cuentas por pagar, los créditos. No el crédito bancario que yo puedo tener, otras, sean de corto o largo plazo, ¿sí? Sino el crédito que está vinculado directamente con la adquisición de ese capital de trabajo bruto. Y básicamente está referido a la adquisición de inventarios. Los inventarios, repito, cuando hablamos acá, es básicamente la compra de bienes y mercados. Bueno, la decisión de esto de capital de trabajo implica decisiones importantes de la cuantía, cuánto necesito de capital de trabajo, en qué voy a invertir esa cuantía, cuánto en efectivo, cuánto en crédito, cuánto en inventario. Esa es la composición del capital de trabajo. Y en neto también, como dice, cómo financiar ese activo. Bueno, aparte lo puedo financiar con ese crédito de proveedores, y podrá haber otra forma, ya lo vamos a ver. Entonces, la administración de capital de trabajo incluye la
estimación, la administración del efectivo y los valores negociables, la administración de las cuentas por cobrar, o sea, el crédito, la administración del inventario y el financiamiento ese de corto plazo, el financiamiento de proveedores. Bueno, acá tenemos una esquemita contable, el activo corriente, caja y banco, inflación corriente, cuenta por cobrar y bien de cambio, es el trabajo bruto. Pasivo corriente, tengo que cuentas por pagar, ¿sí? Pero tengo, y esto es muy importante, sueldos y carga social y carga fiscal, porque la mano de obra es un insumo fundamental, ¿sí? Y generalmente eso yo ya tengo un crédito hasta legalmente habilitado, porque la gente trabaja todos los días y yo le pago hasta el día 5 del mes que viene. Por lo tanto, ahí hay 30 o 35 días de financiamiento que me está dando el trabajador a la empresa. Si no, yo le tendría que pagar todos los días. Trabajo y le pago. En algunos casos hay este pago de jornal, ¿no es cierto? Pero en la mayoría de los casos no. Entonces ese es un financiamiento integral. Y el tema de las cargas fiscales también. Ahí podríamos incorporar en eso que dice préstamos, aquellos préstamos de cortísimo plazo, podríamos incorporar ahí sí el crédito bancario de la cuenta corriente, el descubierto en cuenta corriente, que uso para financiarme justamente, circunstancialmente, en corto plazo y además, no solo porque es de corto plazo, realmente los bancos lo dan a 30 días, sino que además es muy caro. Entonces, voy a tratar de recurrir a ese financiamiento lo menos posible. Hay veces en que sí. Ahora, si yo me hago una costumbre financiarme todo con cuenta corriente, estoy liquidado. Estoy pagando un costo carísimo, como vamos a ver después cuando veamos la unidad siguiente de financiamiento. ¿Qué problemas tienen acá del capital de trabajo? Bueno, primero, los objetivos operativos, incontables que ya conocemos. Liquidez y rentabilidad. Pesos versus rentabilidad. En el capital de trabajo están los pesos, en efectivo y valores negociables, y está la otra parte que es lo que me produce rentabilidad. Los inventarios me produce, puedo tener bienes y servicios que son los que voy a vender y voy a obtener la rentabilidad del negocio, y el crédito que voy a dar, puedo dar a mis clientes o potenciales clientes precisamente para qué, para que me compren más o para que me compren. Es un medio para facilitar la venta y ahí está la rentabilidad. ¿Dónde está la rentabilidad? En la venta. El crédito es un instrumento para facilitar o mejorar o ampliar o expandir la venta. Entonces ese es, bueno, ¿cuánto tengo que tener en caja, en efectivo, y cuánto en los otros bienes del activo fijo, del activo del trabajo, del activo circulante, que son los inventarios y los créditos? El otro tema es la exposición a la inflación. Bueno, todos los activos monetarios, ustedes saben, están expuestos a la inflación. Ya lo comentamos en la última clase cuando hablamos de este tema de inflación y inversión, que, bueno, si yo tengo la plata en caja, que la tengo que tener porque necesito para atender el requerimiento, también sé que no me produce renta, pero no solo no me produce renta, sino que además está deteriorándose con la inflación. La inflación se lo va. Es como una polilla que le va comiendo pedacitos todos los días. Si no hay inflación no pasa nada, pero como hay inflación, esos billetes que yo tengo bien ordenaditos y cuidadosamente guardados, la polilla se lo va comiendo. La polilla de la inflación. Bueno, y el otro problema es lo que se llama overtrading o sobredimensionamiento. Y hay dos problemas en realidad. Uno es este, de overtrading o sobredimensionamiento, tener demasiada plata en caja, tener demasiado inventario, tener demasiado crédito. También está la otra, que podríamos decir en el sentido inverso, tener poca plata, voy a tener problemas de no poder cumplir mis compromisos, como vamos a ver en el punto siguiente, o, por ejemplo, tener poco inventario y perderme ventas por no tener mercadería. Me vienen a comprar y dicen, deme 4 kilos de hierba, no, tengo medio, no. Bueno, me perdí de vender 3 kilos y medio. ¿Sí? Entonces, el tema es tratar de lograr el punto justo, que vamos a analizar después, cuando analicemos cada uno de estos aspectos, para tratar de ni pasarnos ni quedarnos cortos. Tratar de estar en el mejor punto posible para mejorar
nuestra rentabilidad por un lado y no perder la liquidez que necesitamos. Bueno, acá algunos comentarios. Si mantenemos una inversión grande en el activo circulante, la empresa reduce la posibilidad de paralizar la producción, porque no solo que no tengo los 4 kilos de hierba, no tengo un insumo, y si es una fábrica, llega un momento en que se para la producción, porque me falta un elemento, una piecita por ahí, un tornillito así chiquitito que vale 50 centavos y paro la producción porque no tengo un tornillito. ¿Y cuánto cuesta parar la producción? ¿Cuánto cuesta poner en marcha de nuevo la producción? Enorme, por no tener 1000 pesos de tornillito chiquitito. Entonces eso también hay que tenerlo presente. O bueno, si quiero tener todo ahí y nada de liquidez, cuando viene el proveedor a cobrarme la factura, le digo, no tengo. Entonces dice, no te mando el próximo pedido hasta que no me pagues. Y está mal mío. Bueno, a mayor inversión en activos circulantes, mayor inversión en inmovilización de recursos, de la contrapartida. Entonces yo digo, bueno, entonces tengo mucha plata, mucho inventario para que no me pase todo esto, pero esa plata parada, o se la come la inflación, o no rinde, o los inventarios producen rentabilidad cuando se venden, no cuando está en la estantería. Entonces, si yo tengo muchísimo parado ahí y no produzco rentabilidad, tengo plata inmovilizada. Vamos a estudiar ese tema. Bueno, y el tema del neto, o sea, del financiamiento, financiarse con deuda de corto plazo es más flexible para la empresa porque piden menos garantías. Y hay estas fuentes, algunas son gratis, la de mano de obra es gratis, nos financian 30 días y no pagamos interés. Hay otras que tienen un costo, como dije, este préstamo bancario descubierto que sí. Bueno, ahora vamos a ver, ¿están comprendidos estos conceptos generales de qué es el capital de trabajo, ahora por su parte, y cuál es la importancia que tiene para una empresa la administración de un capital de trabajo? Y también, cuando nosotros vamos a formular un proyecto de inversión, hay un rengloncito que dice capital de trabajo. Y realmente en todos los libros ustedes van a ver que dice, bueno, el capital de trabajo se estima el 2%, el 5% de la inversión. Esto es el solo efecto de hacer fácil el ejemplo de una formulación del proyecto, pero no es así como se debe hacer. Cuando yo hago un proyecto tengo que estimar, esto que vamos a ver ahora, el capital de trabajo que necesito para ese proyecto. No es poner un porcentaje. Ustedes lo van a ver así en el libro, lo van a ver así en trabajo práctico que hacemos iniciales, porque así tiene que ser, para que conozcan la mecánica y se habitúan a esa mecánica, pero después sepan que tienen que hacer esto, y eso en el trabajo práctico integral lo van a tener que hacer así. O sea, determinar cuánto es el capital de trabajo necesario en cada uno de sus componentes. No es una cifra fija ni un porcentaje. Cambia de empresa en empresa. Cuando veamos ahora vamos a dar cuenta. Bueno, entonces la pregunta es cómo hacemos para estimar ese capital de trabajo, o sea, el cuánto. Bueno, hay una primera propuesta, o sea, hay dos formas. Una primera es el que se llama principio de cobertura o autoliquidación o de coordinación de vencimientos. Y entonces, que básicamente es mirando desde el punto de vista del flujo de caja, estimar cuánto necesito y en función de eso ir buscando los fondos necesarios para ese financiamiento. Para eso, ¿qué dice? Evita fondos ociosos o liquidez en exceso. Ahora, ¿qué pasa? Con eso puede servir en algún momento y, digamos, probablemente sea un método para el manejo del día a día de la caja, como vamos a ver cuando veamos la administración del efectivo, pero no es útil para el conjunto, digamos, de todos los ítems del capital de trabajo, porque está muy centrado precisamente en la caja y en algunos movimientos de financiamiento de proveedores o de bancos que sustituyen, digamos, la caja de alguna manera. Entonces, esto, repito, nos puede servir para la inmediatez del corto plazo.
Bueno, pero sí tenemos que tener en cuenta esto como un esquema general. Nosotros tenemos en una empresa activos fijos, en el tiempo que se supone que la empresa crece, esos activos fijos también crecen. En realidad yo lo dibujé de ese modo, que no es el modo adecuado, porque los activos fijos en el tiempo crecen así, con escalas. Yo tengo un camión, un buen día tengo 2 camiones, después tengo 3 camiones, 8 camiones. Entonces tengo un camión y cuarto, un camión y medio, es una de las características de la inversión en activos fijos. Entonces ahí está dibujado así, pero en realidad esto no se da, sino que ahí salta. Bueno, después tenemos el capital circulante, pero hay capital circulante, y ahí lo podemos diferenciar, un capital circulante permanente, aquel que siempre, que es, como digamos, la base, que tenemos que tener tanto, que vamos a tener tanto en efectivo, como en crédito, como en inventarios. Sería una especie de capital de trabajo mínimo, lo que tenemos que tener sí o sí. Vamos a ver después, por ahora quedémonos con este concepto real, que es válido para el efectivo. Esto de mínimo no es válido para créditos. Vamos a ver de qué se trata, no es mínimo, pero sí hay un monto medio permanente, o sea que no cambia habitualmente y que normalmente sigue, en realidad está así, pero en realidad sigue el volumen de las operaciones de la empresa. Miren que vendo más, y ahí sí puedo tener esta forma. ¿Por qué? Porque yo con la misma inversión en activos fijos, mis ventas pueden crecer. Yo con un camión puedo hacer un viaje, 2 viajes, sí, 300 viajes por mes. Ahora, si ya tengo que hacer 400 viajes, no me alcanza un camión. Tengo que comprar otro, y ahí compro otro. ¿Sí? Bueno, eso, digamos, para usar este primer camión, necesito mano de obra, necesito combustible, etc. Si hago más viaje de camión, más combustible, más goma, más aceite, etc. Y por eso esto sube. ¿Sí? Probablemente cuando no sea tan lineal, cuando subo acá a otro camión, esto sea un poco así. ¿Se entiende? ¿Entienden todos? ¿Concepto? Bueno. Pero después, y eso se mantiene siempre. Ahora después hay un activo circulante que son temporarios o estacionales, que varían en determinado momento. Por ejemplo, hay actividades que son francamente estacionales. Bueno, antes era más así, ahora es menos. Uno decía, bueno, ¿cuánto tengo que tener? Tengo una heladería. ¿Cuánto tengo que tener de leche para hacer helados? Y tengo que tener 100 litros, ¿no es cierto? Pero en verano tengo que tener 130, porque vendo más. Ahora también se vende en invierno, pero seguramente se vende no tanto como en verano. Entonces,